Hola, bienvenidos. Soy Philip Jaimes. Tenemos una noche especial con 3 médicos expertos. Vamos a responder a sus preguntas durante 90 minutos. Empezamos con el primer médico, Dr. José Torres. Dr. Torres, bienvenidos. Hola, Philip. Placer estar con ustedes nuevamente en este espacio el día de hoy. Un honor poderlo compartir con la doctora Palacios, colega y amiga acá en la ciudad de Medellín, Colombia, y con la doctora Canché de la Ciudad de México. Mi nombre es José Luis Torres, soy médico internista endocrinólogo, trabajo en Clínica Las Américas AUNA y en Endocrino Centro de Estudios Hormonales SA, acá en Medellín, Colombia. Y estoy aquí, atento a todas las preguntas que puedan surgir en este espacio y feliz de poder compartir con las personas que puedan acompañarnos el día de hoy para que hablemos de patología tiroidea y todas las dudas que surjan alrededor de este tipo de diagnósticos que sé que son muy frecuentes en nuestra práctica médica y que genera un montón de preguntas en las personas que supuestamente tienen dudas y que nos van a acompañar en el día de hoy. Gracias, Dr. Torres. Doctora Ariana Canché. Dr. Canché, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, doctor Torres, doctor Palacios, doctor Philip. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Vamos a tener una sesión muy interesante sobre tiroides para todos nuestros pacientes. Yo soy la doctora Ariana Paola Canché Arenas, soy médico internista, tengo una maestría en nutrición clínica y nutrición funcional y espero que les guste mucho la sesión que vamos a tener el día de hoy. Gracias, Dr. Canché. Doctora Karen Palacios, bienvenidos. Muy buenas noches para todos, buenas noches al doctor Torres, a la doctora Ariana Canché y muy buenas noches, Philip. Gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a hablar de salud y tiroides. Mi nombre es Karen Palacios, yo soy internista endocrinóloga y espero que podamos resolver todas las inquietudes en este espacio tan agradable. Gracias, doctora Palacios. Yo voy a empezar con la primera pregunta. La pregunta es para los 3 médicos. ¿Cuál es la pregunta que estás escuchando más de sus pacientes en estos días? Bueno, pues la pregunta que más escucho en la consulta es ¿cuál es la dieta ideal para el paciente con problemas de hipotiroidismo después del cáncer o hipotiroidismo después de un problema de tiroides inmunológico? Esta pregunta, pues bueno, básicamente la alimentación del paciente con enfermedad tiroidea es muy similar a la que tendría cualquier otro paciente con exceso de peso o problemas de peso o de salud. Solamente hay algunas restricciones dietéticas sobre algunos alimentos en particular y el horario y la toma de medicamentos. Pero bueno, creo que lo vamos a ir aclarando. Bueno, en mi caso, la pregunta más frecuente que se ha generado tiene que ver en 2 aspectos. Uno, con la pandemia y es la asociación de la parte de ahora de la pandemia por COVID-19 con problemas de tiroides. Eso ha generado un poco de angustia en los pacientes con relación a si el pronóstico de lo que puede generar el virus puede ser peor en pacientes con patología tiroidea y qué cuidados debe tener el grupo de pacientes que tengan algún tratamiento por problemas de tiroides ante la situación mundial que estamos en este momento teniendo. Y el otro aspecto es que obviamente por la parte de la contingencia y por la forma como se ha generado también una serie de cambios en los hábitos nutricionales, si las variaciones en el peso también tienen que ver, en este caso, con algún aspecto en la parte nutricional o si tiene que ver con algún descontrol con respecto al tratamiento previo de tiroides que los pacientes han tenido. Bueno, yo también tengo como 2 preguntas que son muy frecuentes en mi consulta. La primera es si el hipotiroidismo causa obesidad. Yo creo que eso lo vamos a ir aclarando en toda a lo largo de toda esta conversación. Y la otra pregunta que es muy frecuente es si de pronto, si la toma de la pastilla es correcta, también lo vamos a tratar de aclarar a lo largo de esta noche con ustedes. Bueno, empezamos con la primera pregunta. Lucía Jasmine, sobre el tema de hipotiroidismo. Muchas gracias a Lucía. Lucía nos pregunta, me gustaría saber en qué se basa un tratamiento completo para hipotiroidismo. A mí solo me dan levotirosina y los síntomas no se van. Y he escuchado que el tratamiento debe ser más completo.
Bueno, muchas gracias a Lucía por la pregunta, y lo que hay que aclarar es que definitivamente cuando hay un problema de hipotiroidismo es porque hay una falla con respecto a la producción de la hormona tiroidea por parte de la glándula, en este caso la tiroides. Y cuando una glándula no está funcionando en una forma adecuada, lo ideal es establecer qué tipo, digamos, que de problema generó para que la tiroides en algún momento no funcionara en forma adecuada, y con respecto a la parte del reemplazo hay que dar hormona tiroidea. El problema es que cuando estamos dando reemplazo con hormona tiroidea y el paciente ya tiene un adecuado control bioquímico, los síntomas muchas veces que se asocian a problemas del hipotiroidismo no necesariamente tienen que ver ya con la parte de la tiroides. Yo siempre le digo a los pacientes que la tiroides la debemos dejar ya quietecita, tranquila, y no pensar de que cualquier sintomatología asociada a fatiga, pérdida de la energía, cansancio, tiene que ver en este caso con una alteración en el funcionamiento de la tiroides. Entonces, en el caso de la pregunta de Lucía, habría que ampliar otros estudios buscando de si esos síntomas están asociados a otro tipo de situaciones diferentes a la tiroides, y en la parte hormonal hay otras hormonas que también se deben valorar. Hay que valorar también la parte nutricional, hay que valorar el estado general del paciente y buscar qué causas pueden estar explicando ese tipo de síntomas, que obviamente el diagnóstico son muy amplios y son situaciones muy ajenas al problema de la tiroides. No es que haya que hacer un tratamiento más completo de la tiroides, lo ideal es controlar adecuadamente la parte bioquímica a los pacientes con problema de hipotiroidismo. Para este caso es dar la hormona y la dosis que el paciente requiera, pero si eso ya está adecuadamente controlado, hay que pensar en diagnósticos diferenciales que puedan estar asociados a los síntomas del paciente. Doctora Palacios y doctora Canche, esta es una pregunta para los dos de Leti, y es sobre, ¿está tomando levotiroxina? Dice Leti, gracias Leti por la pregunta, ¿por qué tomando levotiroxina sigo con síntomas, temblor, mareo, náuseas, falta de apetito, ansiedad, palpitaciones? Tomo 100 microgramos 3 días a la semana y 4 días a la semana 75. Eso va, digamos, también en el sentido que ya nos comentó el doctor Torres. En este caso, pues habría que revisar cómo está la TSH, ¿cierto? Si la TSH está descontrolada, está fuera de metas para el caso de Leti, que eso ya lo tendría que mirar ella en su consulta con su médico, pues habría que hacer un ajuste de la dosis y revisar, pues, si cómo está haciendo la toma, si es correcta o no. En caso de que con esta dosis la TSH esté en metas, volvemos a complementar con la respuesta anterior, y es que el hecho que yo tenga un problema tiroideo no quiere decir que me explique absolutamente todo lo que yo tengo. Si la TSH está en las metas requeridas para el paciente, que recordemos que son diferentes a lo largo de la vida, vamos a ver si de pronto más adelante hay una pregunta sobre eso, el paciente no tendría que echarle, digamos, entre comillas, la culpa a la tiroides siempre. Los síntomas tendrían que ver con esta alteración en caso que esté el laboratorio mal el resultado. Pero si está bien, habría que buscar otras causas, como ya lo amplió en la respuesta el doctor Torres. Hay una pregunta de Nancy. Es una buena pregunta sobre T3. Por favor, si podemos responder en el tema de T3. Dice Nancy, no sé, o sea, alguno, la doctora Cancho, el doctor Torres, yo la leo y la respondemos entre los tres. Nancy pregunta, ¿qué efecto tiene la T3 en el hipotiroidismo de Hashimoto? No sé si la pregunta tendría que ver con tratamiento con T3 o con la producción de T3. Voy a contestarla pues de las dos maneras. La tiroides es una glándula que sabemos que está en esta parte anterior del cuello y produce dos hormonas que son la T4 y la T3. La T3 es la hormona que va hacia todos los tejidos y es la que va a tener, pues digamos, como los efectos a nivel celular, ¿sí? Si hay un hipotiroidismo, nosotros podríamos medir la T3 y la T4. La T3 no es una cosa que midamos muy frecuente en la práctica. Entonces, pues si hay un hipotiroidismo, la T4 y la T3 van a estar bajas. Pues esa sería como la respuesta en ese caso. Y el tratamiento con T3, nosotros cuando la levotiroxina es la T4, la tiroxina es la T4, y la T3 es la liotironina, que ese es otro medicamento. Realmente tiene unas indicaciones muy puntuales, muy pocas, que son, digamos que, para discutir en la consulta con el endocrinólogo, pero en general el tratamiento es con la levotiroxina, que es la T4. Hay una pregunta de Kaylin. Por favor, doctora Canche, si podemos empezar con usted. Ella es de Honduras.
De Honduras. Hola, Kelly, pues muchas gracias por tu pregunta. Dice, soy hipotiroidea, he subido mucho de peso y como poco y se me cae mucho el cabello y necesito un consejo, por favor. Como ya los doctores han mencionado, una vez que yo tengo niveles de medicamento con una TSH dentro de rango, según lo que mi médico me indique, hay que buscar otras causas. Dentro de las causas nutricionales de pérdida del cabello, casi siempre una muy acertada, sobre todo ahorita que estamos en el tema de COVID-19 y que hemos estado encerrados en casa, pues es la deficiencia de vitamina D. La deficiencia de vitamina D tiene un tema con, pues se metaboliza a través de los alimentos que comemos y hace, digamos, una transformación para hacer la vitamina D3 activa a través de los rayos que recibimos en la piel. Si nosotros utilizamos obviamente protector solar, no nos estamos asoleando, de por sí no nos exponemos y aparte los alimentos que son salmón, semillas, huevo no los comemos, pues probablemente los niveles de vitamina D estén muy bajos y esto no nada más nos pueda justificar la caída del cabello, también depresión, también temas de falta de fijación de calcio obviamente también está relacionado con sobrepeso y resistencia a la insulina. Otras cosas que tienen que ver con la caída del cabello es déficit de alguna vitamina del complejo B. En ocasiones, casi siempre el paciente con enfermedades tiroideas y la población en general, de pronto sufrimos restricción en la alimentación porque comemos lo mismo, comemos empaquetados de mala calidad. A veces creemos que dejar de comer va a solucionar el problema para bajar de peso y resulta que estamos malnutriéndonos. Hay que recordar que los macronutrientes, que son proteínas, carbohidratos y grasas, nos dan un efecto calórico en el metabolismo, pero que las vitaminas, minerales que contenemos en los alimentos de manera regular, pues a veces sí se ven alteradas en el tema tiroideo o simplemente por la alimentación. Entonces, como ya comentaron los doctores, la caída de pelo puede ser por déficit de vitamina D, por déficit de alguna vitamina del complejo B, algunas ocasiones por magnesio, también déficit de ácido fólico y hierro, una anemia podría justificarlo, y en el quinto caso, un déficit de proteína, que el paciente no coma suficiente cantidad de proteína para cada caso en particular. Entonces, hay que vigilar en este caso con el médico la alimentación también y ver que no haya que pedir otros niveles fuera de solo echarle la culpa al tiroides, no dejar la hormona quietecita, como dice el doctor Torres. Una pausa, doctores, porque hay muchos comentarios y preguntas. Si podemos seguir adelante con la pregunta de Irani, pero por favor, necesitamos escuchar la respuesta de las tres. Si puede tener la respuesta en 30 segundos o menos, porque el tema es ansiedad. Y puede ser muchas cosas, pero yo sé, porque como un paciente de tiroides, que ansiedad es un tema común. Por favor, responde a la pregunta de Irani. 30, 40 segundos para cada médico. Dice Irani, ¿cómo ayudar a relajar el cuerpo? Soy hipotiroidea desde hace 10 años, pero me siento con mucha ansiedad desde hace un año, con ataques de pánico y fobia. Aparentemente estoy bien de mis análisis tiroideos, la ecografía solo tiene un poco de vascular, no veo más ahí. Cuando digamos que la hormona tiroidea tiene que ver con la estabilidad del funcionamiento de muchos órganos en el cuerpo y no está por fuera de esto la parte mental. Entonces, cuando uno tiene un hipotiroidismo mal controlado, uno se puede sentir con nerviosismo, con ansiedad, con fobia, con temblores, con todo eso. Sin embargo, como ya en la primera respuesta lo dijo el doctor Torres, cuando los análisis en sangre están bien, cuando el paciente tiene ya una dosis estable, pues habría que buscar otras causas y en ese orden de ideas evaluar si realmente la meta para los pacientes que tienen una ansiedad de base puede ser distinta a los pacientes que no la tienen, entonces de pronto hay que hacer algún ajuste de la medicación, pero indiscutiblemente en este caso no es, entre comillas, volvemos a decir, echarle toda la culpa a la tiroides, sino evaluar con un especialista en el área de ansiedad para mirar otros diagnósticos diferentes del ataque de pánico y la fobia, como nos pregunta Irán. Ahorita que estamos en la etapa del confinamiento de coronavirus, muchos de los trastornos psiquiátricos que aparentemente podríamos haber tenido ocultos
de pronto van a quedar en la exposición. Aquellas personas con ansiedad se va a expresar más, aquellas personas con ataques de pánico se va a expresar más, con depresión y todos los trastornos que tienen que ver con aislamiento social. Entonces, si todos los pacientes que están teniendo síntomas de ansiedad, nerviosismo, taquicardia, palpitaciones, no están durmiendo bien y sus exámenes tiroideos están normales o no han podido acudir a hacérselos, pero no han modificado el peso ni han modificado usted su dosis, no tendría por qué haber alguna variabilidad si están estables. Entonces, hay que buscar que no sea un tema psicosocial y no solo echarle culpa pues, al tiroides y ver a un especialista en este caso en temas de ansiedad. Y yo quiero complementar algo con base a lo que dicen mis colegas, y es hacerle una invitación a los pacientes a que ellos mismos no hagan ajustes con respecto a la dosis, pensando solamente en la parte de las manifestaciones clínicas. La sensibilidad de las manifestaciones clínicas para definir cambios con respecto a la dosis es demasiado baja, y el mejor parámetro, e inclusive el único para poder establecer si el paciente debe hacer algún cambio con respecto a la dosis, es el control bioquímico, que dentro del contexto de un diagnóstico de un hipotiroidismo es la valoración de una TSH. Pensar que haya cansancio, que haya depresión, sin tener una prueba bioquímica y que eso sea sujeto a que el paciente mismo modifique la dosis para aumentarlo, para disminuirla, no es una buena conducta, y la invitación es que siempre debe apoyarse con un análisis para determinar si en verdad es necesario hacer algún ajuste con la dosis de la hormona. Hay una pregunta de Nati Jiménez Durán sobre el tema de yodo. Perfecto. Sí. Bueno, primero que todo, un saludo a Nati. Muchas gracias por participar en este evento. Y la pregunta de Nati es: soy hipertiroidea y tomo pastilla de Tapazol, 5 miligramos hace más de 3 años, pero no quisiera terapia con yodo porque no he tenido hijos. ¿Qué me recomiendan? Es una pregunta muy interesante. Es muy importante aclararle a todas las personas que cuando estamos hablando de un hipertiroidismo, a diferencia del hipotiroidismo, lo que ocurre en el hipertiroidismo es que estamos hablando de una glándula que está trabajando más rápido de lo normal. O sea que la producción de la hormona tiroidea se presenta en una mayor cantidad de lo normal. Cuando uno tiene un hipertiroidismo, el primer mensaje que hay que establecer es cuál es la causa del hipotiroidismo. Del hipertiroidismo en este caso, 80% de los hipertiroidismos son por una enfermedad autoinmune que se llama una enfermedad de Graves, en el cual hay unas celulitas que se llaman anticuerpos que reaccionan contra la tiroides y contribuyen a que esa glándula empiece a sintetizar más hormona tiroidea de lo normal. Para eso hay 3 líneas de manejo, que es o tratamiento con pastillas o terapias definitivas como pueden ser el yodo radioactivo o una cirugía. La pregunta de Nati es: si ella bioquímicamente está bien controlada con Tapazol, lo que hay que determinar es que normalmente un tratamiento para un hipertiroidismo debería durar 18, máximo 24 meses. Y finalizado ese tiempo, uno pudiera tener los criterios de pensar en quitar el tratamiento, y tenemos 2 posibilidades. De 10 pacientes, 6 pueden quedar con criterios de curación, o sea, casi un 60%, pero puede haber 4 pacientes, un 40%, que pueden requerir o una terapia alternativa en caso de que falle el tratamiento con las pastillas. Si uno determina que el paciente se queda curado, ya hace seguimiento y está haciendo controles clínicos y bioquímicos, y podría pensar que esa puede ser una buena etapa para que se busque en este caso el deseo del embarazo. Si por algún motivo se determina una terapia definitiva, el hecho de dar yodo radiactivo, hay que recomendarle a las pacientes que al menos en los 6 meses después de la terapia con yodo no se debe embarazar. Y la otra es, si hay alguna situación en la cual de pronto el embarazo por la edad del paciente o por comorbilidades es una urgencia, pues digamos que forma alternativa, pensando que las pastillas hayan fallado, es la cirugía, pero obviamente tiene que ser en manos de una persona experta, y el paciente clínica y bioquímicamente tiene que estar muy bien controlado para que no vayan a haber riesgos de la cirugía, y con eso se pueda buscar un embarazo en un periodo de tiempo que sea más corto. Este tema es interesante de Rosalina. Ella está preguntando, pues para las 3, ¿cómo podemos responder? Porque algunas veces hay cáncer de tiroides en su cuerpo de toda su vida. Y no vas a morir de cáncer de tiroides algunas veces. Pues, ¿cómo puede responder a este paciente de Rosalina? Bueno, muchas gracias a Rosalina. Rosalina nos pregunta: ¿después de cuánto tiempo, doctor, me pueden decir que estoy curada del cáncer? Yo tengo 1 año y medio de operada. A ver, nosotros digamos que sabemos y tenemos que partir de dar un mensaje de tranquilidad, que si estamos hablando de un cáncer de tiroides, asumimos que es un cáncer diferenciado de tiroides, que es el cáncer más común que puede afectar esta glándula.
El segundo mensaje es que las personas tienen que tener presente que este tipo de cáncer es un cáncer que es de buen pronóstico y la mortalidad por este tipo de cáncer es una mortalidad muy baja. Más que hablar de criterios de curación, uno debe hablar de que el paciente está libre de enfermedad. Y tenemos un primer periodo, digamos que de 5 años, en el cual puede haber un mayor porcentaje de que haya pacientes que puedan tener recaída. A medida que va pasando ese periodo de tiempo, las probabilidades de una recaída se van, digamos que disminuyendo. Pero depende del estadiaje del cáncer, o sea, del tumor, depende de la histología, depende si estaba confinado al tiroides, que no hubiera algún compromiso de todos modos por fuera de la tiroides, ganglios comprometidos o que no hubiera compromiso a distancia, uno determina el riesgo de recaída. Y con base a eso, uno establece que normalmente, después de que el paciente en algunas ocasiones, si necesita yodo como complementario a la cirugía, a los primeros 9 o 12 meses, hace una serie de exámenes y de acuerdo a los resultados de unos estudios bioquímicos, de un rastreo y de una nueva ecografía, pudiera establecer en ese primer control de 9 a 12 meses, después de que hayan inicialmente consolidado con yodo al paciente, si el paciente está libre o no de enfermedad. Normalmente, ¿qué hacemos en la parte de endocrino? Se hace un control de seguimiento semestral por los 2 primeros años después de la cirugía y si el paciente en esos 2 años está libre de enfermedad, continuamos haciendo un control anual por 5 años consecutivos y obviamente eso es lo que nos va a dar pie que de acuerdo a cómo salgan los controles, le da a uno la tranquilidad de que el paciente está libre de enfermedad y puede ir espaciando su seguimiento. Muy bien. Hay una pregunta de Ruby Gómez y sobre en qué tiempo de día, qué hora de día puede tomar su pastilla. Empezamos con Dr. Palacios, pero también Dr. Canche, porque esta pregunta es muy común, ¿no? Con sus pacientes. ¿Qué hora de día puede tomar su pastilla de tiroides? Bueno, esa pregunta es muy importante, yo creo que es de las más importantes a dejar claro. La pastilla de tiroides, en general, aunque puede haber unas excepciones, que vamos a ver si más adelante las comentamos, se debe tomar en ayunas, con agua, no con café, ni con juguito, ni con nada más, esperando 1 hora para desayunar o para tomar cualquier otro medicamento, y lo ideal es que no se cambie la marca de la pastilla. Si yo tomo la pastilla A hoy, pues esa es como la pastilla idealmente que yo debiera tomar. En cuanto a los medicamentos en general, como les digo, pues uno debe espaciarlos 1 hora, sin embargo, cuando son suplementos de vitaminas, por ejemplo, si un paciente está tomando calcio, otro tipo de cosas, lo ideal es que sean 4 horas de diferencia y lo mismo los medicamentos para la gastritis. Entonces, en general, repito, es en ayunas con agua, esperando 1 hora para desayunar o para tomar cualquier otro medicamento. Cuando este medicamento es para la gastritis o los suplementos vitamínicos, lo ideal es que sea con 4 horas de diferencia de la pastilla de la tiroides y no variar la marca. Dr. Canche, entonces. Ok, algo más que quisiera aclarar nada más, agregar a lo que dijo la doctora, es que a veces hay algunos alimentos que también llegan a interferir con la absorción. Entonces, en el caso particular de la proteína de soya, leche de soya, productos con soya, sobre todo para aquella gente que se volvió vegetariana o vegana, el café, la toronja, la piña, la naranja, son alimentos que consumimos de manera muy común y que en ocasiones no debemos de consumir durante las primeras 2 a 4 horas posteriores a la toma de la pastilla. Es decir, todavía a lo mejor podría tomar un café, si a lo mejor me tomo la pastilla a las 6 de la mañana, podría tomarme un cafecito hasta las 8 de la mañana para impedir el tema de la absorción, sobre todo en un tema de retraso de la absorción de los alimentos. Y de igual forma hay algunos fármacos que vale la pena, dependiendo de la cantidad de fármacos que tomen, sobre todo para aquellos pacientes con cáncer tiroideo que se quedaron con tabletas de carbonato de calcio, este también va a intervenir y a veces la dosis piden tomársela de manera matutina, entonces también ajustar con su médico endocrinólogo el horario de la toma y el espacio de las tomas. Pero como la doctora dijo, tiene que hacerse en ayunas, esperando por lo menos 45 minutos a 1 hora y empezar a ingerir cualquier otro alimento después de la toma de la pastilla. Y doctor Torres, con sus pacientes, ¿qué es la hora de día para tomar la pastilla de tiroides? Pues normalmente lo que siempre recomiendo a mis pacientes es que sea a primera hora del día por las razones que en una forma excelente expuso la doctora Palacios y la doctora Canché.
Sin embargo, los pacientes son muy acuciosos y sabemos que hoy en día contamos con demasiada información y ellos inclusive pueden entrar en internet, pueden de todos modos hacer sus búsquedas y posiblemente también han encontrado de que en algunos casos hay algunos reportes de toma del medicamento en las horas de la noche. Habitualmente con mis pacientes no lo hago, pero también está descrito que se pudiera hacer en esos horarios y la recomendación es que sea aproximadamente 3 a 4 horas después de la última comida del día. Lo más importante es que el mensaje que en algunas actividades que hemos compartido en este espacio les he dejado a mis pacientes es que recuerden, la hormona tiroidea es muy mala clase, es muy repelente, no le gusta andar con nadie, no le gusta andar con alimentos, no les gusta andar con otros medicamentos, entonces el mensaje es solita, separado del resto de sustancias que vayan a afectar de pronto su absorción para que el paciente pueda tener un adecuado manejo y eso va a ir de la mano de que tenga un adecuado control. Acá hay una pregunta sobre su mamá, de Wilson. Antes tenía hipotiroidismo, TSH de 6.6 y ahora con el tratamiento baja TSH mucho, pero ahora hay más síntomas. ¿Cómo puede responder a Wilson? Empezamos con Dr. Torres. Muchas gracias, Wilson. Pues una primera duda que me surgiría es si cuando tenía la TSH en 6.68 generaron alguna intervención. En eso, o sea, cuando hablo de alguna intervención es que le empezaron hormona tiroidea. Y si le empezaron hormona tiroidea, pues habría que hacer un análisis si eran más los beneficios que el riesgo de solamente dejarla a seguimiento, porque vamos a discutir ahora un diagnóstico que se llama un hipotiroidismo subclínico, donde la mayoría de pacientes, al tener una TSH por encima del valor normal, no es sinónimo de que a todos haya que darles hormona tiroidea. Si la respuesta es que sí le habían dado hormona, lo que estamos mostrando con el TSH de 0.2 es que le estamos dando posiblemente una dosis más alta de la que el paciente necesitara, o nos puede reconfirmar que a pesar de que la TSH estaba en 6.68, no era necesario darle medicamentos y que obviamente era importante pensar en un seguimiento. Entonces había que aclarar de pronto el contexto. Muchas veces, y respondo de esta forma, es porque este es un escenario muy común en nuestra práctica médica, sobre todo porque estamos dando más hormona tiroidea de lo que puedan requerir los pacientes y no tenemos que acelerarnos con dar un medicamento que muchas veces ponerlo es muy fácil, pero ya quitárselo a un paciente es más difícil, sobre todo cuando se hacen manejos en los que no hay posibilidades de explicar al paciente a futuro que no había necesidad de haberle empezado el medicamento en el momento en que el paciente consultó con el primer estudio. Hay una pregunta de Kenny, y puede ser muchas cosas, pero yo sé que cada médico escucha esta pregunta mucho. ¿Quién quiere empezar? Doctora Canche. Lo que tengo es, gracias Kenny por la pregunta, lo que tengo es mucho cansancio, dolor de articulaciones y caída de cabello. Bueno, hay que recordar, como hemos dicho en otras preguntas, que a veces en el contexto de esta paciente pues no sabemos si tiene un problema de tiroides o solo está preguntando sobre los síntomas que tiene en este momento y que probablemente sean aislados. En el primer escenario, si eres una paciente que tiene hipotiroidismo y tiene estos síntomas, pues lo primero es ajustar con tu médico para ver si la medicación y los niveles de hormona TSH están dentro de rangos normales. Si esto es así, probablemente se deba a otra causa que habría que investigar con él o en su caso, pues el mismo endocrinólogo es un internista y puede dejarte alguna otra estudio para descartar otra cosa. Si eres un paciente que únicamente está refiriendo estos síntomas, no eres un paciente con hipotiroidismo, antes de pensar en que pudiera ser hipotiroidismo, pues también hay que hacer un interrogatorio dirigido con un médico para ver, porque puede haber otras enfermedades que puedan llegar a causar esto y no necesariamente tiroides. Entonces puede ser un tema de fibromialgia, un tema de alguna alteración reumatológica, déficit de alguna vitamina, alguna otra enfermedad distinta, inclusive del tema inmunológico, pero que no tiene que ver con la tiroidea. Entonces tienes que ver el caso clínico de cómo es cada paciente y el historial, y dependiendo de cuál sea tu caso, es el seguimiento que debes de darle. Philly, discúlpame, sobre todo porque podemos de pronto enganchar algunas preguntas que estoy viendo acá. Precisamente Kenny Morales nos decía, tengo Hashimoto, ¿qué riesgo hay al estar embarazada? Y puede ir muy de la mano de una pregunta de Ana María Ursúa que nos dice, ¿por qué se produce tanto? Me imagino que la pregunta es orientada a problemas tiroideos, ¿a qué se debe que tantas personas se presenten con esta enfermedad? Muchas gracias a los dos por participar y haber aceptado esta invitación. Y el hecho de tener anticuerpos en un embarazo es importante tener presente de que la mayor, digamos que causa de problemas del funcionamiento de la tiroides
pueden ser a partir de un origen autoinmune. ¿Qué significa esa palabra? Que se generan en el organismo de la persona unas células que se llaman anticuerpos y pueden ir a causar un proceso inflamatorio en diversas glándulas, en este caso en la glándula tiroidea. Ese proceso inflamatorio en la tiroides es lo que se llama médicamente una tiroiditis, y la palabra itis básicamente lo que está orientando es a un proceso inflamatorio, que cuando la causa es de origen autoinmune se le da el apellido, una tiroiditis autoinmune, o es lo que se conoce como una tiroiditis de Hashimoto. El hecho de que una persona tenga esos anticuerpos que uno los puede medir en sangre y esté embarazada, es muy importante estar haciendo un seguimiento durante el embarazo y sobre todo hacer un control muy estricto después de que la paciente termine su embarazo. ¿Por qué? Porque la presencia de esos anticuerpos puede generar más adelante una alteración que se llama una tiroiditis posparto, en la cual la glándula puede disfuncionar asociado a este trastorno desde el punto de vista autoinmune y obviamente de acuerdo a cómo uno vaya viendo cómo salen los exámenes, determinará si el paciente en algún momento vaya a requerir hormona tiroidea o no, porque esa glándula puede distorsionarse, se puede volver perezosa y se puede afectar la parte de la producción de la hormona tiroidea. ¿Y por qué se está dando esta situación más que todo a nivel de todas las enfermedades? Precisamente puede ser por la parte también, digamos, que de la autoinmunidad, pero también, y aprovechando la doctora Canchet, que tiene su maestría en la parte de nutrición y es experta en el tema, estamos hoy en día con muchos productos, con muchas sustancias que se dan en la parte de alimentos, con muchos productos que se están dando sin ningún tipo de control, y tenemos que hablar de una palabra que se llaman disruptores endocrinos, que son sustancias que pueden afectar en ocasiones el funcionamiento de algunas glándulas, y por eso la invitación es a no estar tomando ningún producto o ningún tipo de nutrición sin una supervisión por una persona especializada, porque pueden generarse riesgos y sobre todo desde el punto de vista del sistema hormonal. Doctora Palacios, hay una pregunta de Liliana y es una pregunta que es común con las pacientes. Empezamos con Dr. Torres, con esta pregunta. Si quieres yo la leo para que la doctora Palacios también nos dé su concepto. Doctora Palacios, Liliana nos pregunta: buenas noches, sufro de hipotiroidismo, me siento cansada y se me está cayendo el cabello y las uñas las tengo muy débiles. Tomo 137 microgramos de Eutirox. Liliana, muy buenas noches y gracias por la excelente pregunta. Como hemos venido pues diciendo a lo largo de esta conversación, el hecho de tener un problema tiroideo no quiere decir que explique todos los síntomas, sino que yo me debo fijar si estoy controlada o no estoy controlada. Si con la dosis de 137 tú tienes la TSH adecuada, pues los síntomas que estás refiriendo no tendrían que ver con esta condición y habría que buscar otras causas, como ya lo decía la doctora Canché y el doctor Torres, causas, por ejemplo, déficits vitamínicos, problemas de anemia, otro tipo de cosas. Entonces, lo más importante acá es evaluar cómo está la TSH, si está inadecuada, ajustar la dosis del Eutirox, pero si está adecuada, buscar otras causas diferentes al hipotiroidismo de los síntomas que está refiriendo. Me gustaría agregar, aunado a la información de la doctora, que en cierto rango de pacientes, cuando se alcanzan altas dosis, porque he visto la pregunta en varias preguntas del foro, cuando se alcanzan altas dosis de hormona tiroidea y ya corregimos la forma de la toma, es decir, se están tomando bien su fármaco, y aún así tenemos muchos síntomas y la TSH sigue elevada, que sería una exclusión a la aclaración que nos hizo la doctora Palacios. En este sentido, lo que vale la pena descartar es enfermedad celíaca o alergia al gluten. Hoy en día, como el doctor Torres lo decía, ya hay mucha modificación genética de muchos alimentos, entre ellos el trigo, y aunque pareciera que es una moda, pues a nivel sobre todo de América, Centroamérica y América Latina, estamos viendo una modificación en los alimentos para que duren más tiempo, digamos, para que no se echen a perder tan rápido, ¿no? Entonces, estas modificaciones genéticas afectan directamente, pues, a nuestro sistema y, de hecho, hay un estudio que hicimos en México, en el Hospital de Nutrición, el Salvador Subirán, donde se hizo un estudio a pacientes con enfermedades tiroideas, donde tenían altas dosis, y se llegó a la conclusión de que más o menos 4 pacientes tenían alteraciones de anticuerpos para enfermedad celíaca. Pero vuelvo a repetir, el caso es síntomas con TSHs altas, a pesar de altas dosis. Si la TSH está dentro de rangos normales, hay que buscar otras causas y no pensar estas que son mucho menos comunes. Hay una pregunta de Loreto. Ya fue esto, Dr. Torres, de 21 claro años. Que sí.
precisamente, Fili, iba a interrumpirte porque me pareció muy interesante esa pregunta y la quería compartir con los panelistas. Muchas gracias a Loreto Fabiola por la pregunta. Ella nos dice, tengo 21 años, hace 2 años diagnóstico de cáncer de tiroides, me la extirparon toda y ahora tengo 4 meses de embarazo. ¿Qué riesgos puede tener mi bebé? Pido permiso a mis compañeras para ir adelantando la respuesta. Lo más importante es, digamos que para Fabiola es, en este caso, el embarazo y con un diagnóstico de cáncer de tiroides, la primera sugerencia es que te debes poner en manos de una persona que sea la experta en el manejo de esta situación y sobre todo por antecedente del cáncer de tiroides y el reemplazo de la hormona tiroidea. Y en este caso, la persona más afín es un médico especialista en endocrinología. Lo otro es que habría que analizar el cáncer de tiroides para establecer qué riesgo tenías con ese cáncer y para eso obviamente hay que hacer varios análisis con respecto a la patología y la extensión de la lesión y con base a eso uno determina cuál sería la meta de TSH de acuerdo a tu riesgo. Pero ahora tenemos una novedad que es lo del embarazo. Entonces, en ese orden de ideas, es muy importante un seguimiento por tu endocrinólogo para poder definir la dosis de la hormona tiroidea de acuerdo al valor de TSH. Obviamente, para la parte de embarazo uno puede ser un poquito más flexible con la meta de TSH de acuerdo al riesgo que el paciente haya tenido de cáncer de tiroides. Y si las metas están dentro de ese rango establecido, eso no le va a generar ningún riesgo a tu bebé. Vas a tener un embarazo que va a ser completamente normal. Y después de que tu bebé nazca, la gran mayoría de los bebés, y hay una alta probabilidad de que no va a haber ningún problema en el funcionamiento de tiroides del bebé, teniendo en cuenta que en el embarazo, desde la semana 13 del embarazo, ya esa glandulita tiroidea del bebé ya empieza a tener autonomía, o sea que el bebé empieza a producir su propia hormona y obviamente es muy importante tener el control de la dosis que está tomando la mamá para que eso no vaya a generar ningún descontrol más adelante en el momento en el que ocurra el parto. Doctora Canche, una pregunta de Ariet. Okay. Sí. Ok, dice, ¿cuál es el criterio de diagnóstico para establecer hipotiroidismo? Bueno, aquí hay una forma de hipotiroidismo que, como el doctor Torres comentó, es muy común, que es una cosa que nosotros llamamos hipotiroidismo subclínico, donde vamos a encontrar niveles de TSH por arriba de 4.5 y hasta 10, la TSH, y las hormonas circulantes, que son T4 y T3, regularmente en rangos normales. Cuando tenemos un hipotiroidismo, pues digamos primario, franco, no solo vemos la alteración de TSH a diferentes niveles, sino que estas dos hormonas ya tienen un decremento mucho más marcado. Entonces, en cualquiera de los dos casos, pues casi siempre hay que ver el contexto clínico del paciente. Los pacientes con hipotiroidismo subclínico, como el doctor Torres lo dijo, hay que evaluar si vale la pena dar tratamiento o no. El seguimiento es lo más importante. Con el hipotiroidismo bien establecido, con TSH alta, T3 baja, T4 baja, pues obviamente ahí vale la pena siempre llevar el seguimiento. En todos los casos, de cualquier manera, el tratamiento siempre va a ser levotiroxina, pero hay que individualizar cuál de los dos tipos de hipotiroidismo es el que tenemos en este momento. Y ella tiene otra pregunta, doctora Palacios. Yo pienso que es una buena pregunta. Sí, listo. De pronto complementar lo que la doctora Ariana ya contestó. El diagnóstico de los problemas tiroideos son siempre bioquímicos, es decir, por laboratorio, ¿sí? Yo puedo tener caída de cabello, uñas frágiles, estar muy triste, en fin, digamos todo lo que uno puede leer en internet que se parezca al hipotiroidismo, pero los síntomas solos no son criterio para decir que una persona tiene hipotiroidismo, siempre tiene que ser con criterio de laboratorio, ¿sí? Los síntomas síntomas que se atribuyen al hipotiroidismo son muy, digamos, inespecíficos, es decir, que no son específicos de los problemas tiroideos, entonces siempre tenemos que apoyar este diagnóstico con las pruebas de laboratorio. Eso es una cosa muy importante, pues para no equivocarnos. Y la otra pregunta dice, ¿es normal sudar constantemente por actividades mínimas o bien al dormir amanecer con la cabeza húmeda como si me hubiera bañado? Esto pareciera ser pues, otro problema de las glándulas sudoríparas, es decir, las que producen el sudor. Eso ya es un tema a tratar con dermatología, porque los problemas tiroideos no debieran pues per se causar este tipo de cosas. Probablemente los pacientes que tienen hipertiroidismo puedan sentir un poquito más de intolerancia al calor, pero esto no, lo que Arlet está preguntando aquí no pareciera ser
un problema como tal del problema tiroideo ni hipertiroidismo. Doctora Canche, hay una pregunta de Giselle Lucas. Por favor, ¿puede responder a su pregunta? Claro. Gislaine, muchas gracias por la pregunta. Dice, estoy tomando omega 3, vitamina E. ¿Ustedes creen que es bueno o no? Tuve un cáncer papilar, fui operada en diciembre del 2019 y no me he hecho un radioyodo. Ok, aquí hay dos cuestiones. La primera la voy a responder yo, la otra le voy a pedir a cualquiera de los otros dos doctores que me apoyen con el tema del radioyodo, que ellos ven más frecuentemente eso. Existe un tema mítico sobre las vitaminas. Uno es que engordan, otro es que suben de peso, otro es que aumentan la ansiedad, otro es que pueden llegar a favorecer el cáncer. De hecho, hay una película por ahí un poco famosa de hace 8 o 10 años donde le dan vitaminas a una niña y se moría más rápido, ¿no? La realidad es que el sistema no funciona así. El tomar algunos complementos vitamínicos con una indicación médica o nutricional precisa no tiene por qué afectar el tema del cáncer de base. Es decir, si a alguno de sus médicos, endocrinólogos, internistas o nutricionistas les deja algún suplemento de este tipo, que son vitaminas, no tienen por qué interferir en ningún tema del tiroides, ni eso va a ser bueno o malo para el desarrollo de su cáncer, aunque siempre un déficit de alguna vitamina, como lo comenté, causa más trastornos que el tener la suplementación adecuada. Ahora, tomar vitaminas nada más porque sí, tampoco es adecuado. Todo tiene su caso individual, no se trata de echarnos todo lo que nos receta la comadre y la vecina. Hay que individualizar estas cosas, más si tuvimos un problema de riesgo como es un cáncer. Entonces, sí hay que ser muy precisas de que la indicación sea dada por alguien y no que lo estemos tomando con autosuficiencia. Ahora, no sé si me quieran apoyar con lo del tema del radioyodo, que dice que se hizo el último en el 2019. Pues yo que... Sí, doctor, gracias. Desde el 2015 hasta la fecha hemos tenido un cambio en las guías de manejo del cáncer de tiroides y no todos los pacientes con cáncer de tiroides deben recibir yodo radioactivo. Entonces es importante que eso lo revises con tu médico, pero no, como les repito, no todos los pacientes que tienen cáncer de tiroides deben recibir yodo radioactivo. Entonces no necesariamente tiene que ser este tu caso. Y lo otro con las vitaminas es tener presente que la biotina, que es un suplemento pues que es casi que de venta libre y se toma mucho para la caída de cabello, puede interferir con la tiroglobulina, que es un marcador que medimos en cáncer de tiroides, y con los niveles de TSH. La recomendación, si los pacientes toman más de 100 microgramos de biotina, la biotina, ojo, que no quiero decir que sea mala para la función tiroidea, sino para los exámenes de laboratorio. Si el paciente está tomando biotina, la recomendación es que por lo menos suspenda 1 o 2 semanas la biotina antes de tomarse los exámenes de laboratorio, sobre todo en pacientes con cáncer de tiroides, para que el endocrino no se vaya a equivocar en la interpretación de los resultados. Pero el omega 3 y la vitamina E no tendrían pues como ninguna interferencia en el cáncer papilar ni tampoco en las pruebas de laboratorio. Hay una pregunta de Natis. Yo sé que esta pregunta es muy común con los pacientes. Doctora Canche, por favor, si podemos empezar con usted. Ok, Natis, bueno, buenas noches también. Dice, fui diagnosticada por hipotiroidismo hace 10 años, pero suspendí mi medicación y no sé si es sinónimo de alerta, irritabilidad, trastornos del sueño, ya que en la noche no duermo y en el día me la paso con sueño y otros problemas. Ok, bueno, Natis, vale la pena mencionar que siempre que tenemos un problema de salud, en este caso, si tú tuviste un problema tiroideo establecido por un médico, siempre hay que tener un rango de vigilancia. Sabemos que en muchas ocasiones a los pacientes no les gusta tomar una medicación porque sienten que es innecesario y le restan credibilidad. Pero la realidad es que si tú tienes antecedente de una enfermedad que te fue diagnosticada por un médico de base, lo ideal es seguir el monitoreo. Si no te sentiste cómoda con él, buscar un médico endocrinólogo alterno, pero nunca dejar tu salud de la mano. Y hay que recordar que siempre las alteraciones de la glándula tiroides siempre tienen que ser vigiladas con un tema bioquímico, como comentó la doctora Palacios, y acudir a tu médico endocrinólogo para que maneje este problema, porque muy probablemente los síntomas sí sean derivados de alguna alteración a este nivel. Además que hay que checar otros parámetros clínicos que serían de intervención en el interrogatorio. Hay una pregunta de Melena.
Es un tema de cáncer, si puede volver. Dr. Torres. Muchas gracias a Milena por la pregunta. Nos pregunta, ¿un cáncer de tiroides puede volver a pesar de haber sido retirada toda la tiroides y por qué? Muchas gracias, Milena, de nuevo por la pregunta. Y la respuesta es que, obviamente, tenemos que partir y vuelvo a dar este mensaje. Estamos hablando de que si el carcinoma es un carcinoma diferenciado de tiroides, hay que dar un parte de tranquilidad a los pacientes. Sé que la palabra cáncer asusta, pero estamos hablando de una enfermedad que tiene buen pronóstico y que la mortalidad es demasiado baja. ¿Por qué? Pueden ocurrir muchas veces que los pacientes tengan recaídas cuando después de que han tenido una cirugía de la tiroides, es porque la mayoría de las lesiones, cuando tienen un compromiso de metástasis, pueden afectar esas cadenas ganglionares que están al lado donde estaba ubicada la tiroides. O sea que el principal foco, digamos que de metástasis puede ser un compromiso ganglionar. Y a partir de eso, muchas veces hay que analizar las características del tumor, el tamaño, si estaba confinado o no a la tiroides, hay que evaluar la histología y un montón de parámetros que el médico tiene que valorar para poder establecer qué riesgo de recaída pueden tener los pacientes. Pero la mayoría de estos tumores son tumores que son de bajo riesgo y eso tiene, digamos, que implicaciones buenas desde el punto de vista del pronóstico. Pero para redondear entonces la respuesta es, sí puede haber riesgo de recaídas y los sitios más frecuentes de las recaídas es a nivel de los ganglios que están alrededor de donde está ubicada la glándula. Doctora Canche, una pregunta de Alicia Galindo. Ok. Hola Alicia, muchas gracias. Dice, soy diagnosticada con hipotiroidismo, ¿qué alimentos no debo consumir? Bueno, como mencioné, hay algunas sustancias en algunos alimentos que pueden interferir con la absorción de la hormona tiroidea. En este caso es abusar de nueces, almendras, semillas en particular. Hay que evitar el comer sobre todo brócoli, coles o coliflor. No ingerir bebidas con concentraciones de cítricos como naranjas, piña y toronjas cercanas a la toma de la dosis de levotiroxina. El exceso de café también puede interferir. ¿Qué otros alimentos? La proteína de soya también a altas dosis, como mencioné. Y, por supuesto, pues algunos medicamentos. Y nada más para complementar otra pregunta que vi por ahí respecto al tema nutricional, rápidamente. Hay que recordar que hay un binomio que preguntaban mucho al inicio, que es esta cuestión de hipotiroidismo y obesidad. Está bien establecido que el paciente con hipotiroidismo, si yo tengo un paciente hipotiroideo con su peso normal y un paciente hipotiroideo con sobrepeso u obesidad muy marcada, siempre el paciente con obesidad va a tener una diferencia con el paciente con un peso adecuado. ¿Cuál es? Hay dos tipos de grasa. La primera es la grasa visceral, que es la que está dentro de las tripas, como en medio de los órganos. Esta grasa, entre más alta sea, da más riesgos para enfermedades como colesterol, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, glucosa alta, entre otras cosas, hipertensión. Entonces, y la otra grasa que tengo es la grasa subcutánea, que es la de la lonjita, ¿no? Entonces, si yo soy un paciente con mucho grado de obesidad, siempre va a haber un tema de resistencia de la acción de mi hormona en el tejido graso subcutáneo y visceral. En el paciente con normopeso e hipotiroidismo va a tener una falta de efecto de la hormona únicamente a nivel del tejido visceral, pero el tejido periférico va a reaccionar bien. Entonces, ¿cuál es la traducción? Si tú eres un paciente con hipotiroidismo y sobrepeso, sí te va a costar más trabajo entre más peso tengas. En este caso, lo ideal es acudir con un profesional para que en tu caso en particular hagan una intervención adecuada para ayudarte a romper esa barrera y poder lograr el peso adecuado. Doctora Palacios, hay una pregunta de Chris y es posible que no hay una respuesta exacta, pero yo sé que usted tiene esta pregunta mucho de sus pacientes. Por favor, si puede responder a la pregunta de Chris. Un momento, doctora Palacios, por favor, si puede responder a la pregunta de Chris. Sí, dice, ¿cuáles serían las recomendaciones nutricional en distribución de macronutrientes para un diagnóstico de hipotiroidismo con obesidad? Complementando lo que ya nos decía la doctora Canche, los pacientes hipotiroideos per se, digamos por el diagnóstico, no tienen grandes obesidades. Lo que pueden aumentar son de 2 a 3 kilos de mucopolisacáridos, que eso traduce en agua,
pero si un paciente tiene grandes obesidades hay que buscar otras causas, existen otras causas hormonales que aunque son muy raras, pues es nuestro deber, digamos, diagnosticarlas. Y también la parte, digamos, psicológica, también tiene que ver mucho con el peso, la parte nutricional como tal y la falta de ejercicio. Entonces el mensaje grande es que un paciente que tenga un hipotiroidismo y tenga obesidad, lo más probable es que esa no sea la causa de su obesidad. Más allá de 3 kilos, si el paciente tiene un exceso de peso que sobrepase los 3 kilos, pues habría que buscar otras causas, idealmente con grupos interdisciplinarios que adicional al endocrino tenga un profesional en nutrición como la doctora Ariana, un profesional en el deporte y un profesional en salud mental. Entonces, en ese sentido, un paciente que tenga hipotiroidismo y tenga obesidad, pues la distribución de macronutrientes tiene que ser específica, digamos, para su problema, pero el mensaje, vuelvo y le repito, es que tener cualquier problema de tiroides no quiere decir que me vaya a volver obesa. Eso no, ese es un mensaje que es completamente, que debe quedar completamente claro, porque la obesidad es una enfermedad compleja y dentro de las enfermedades hormonales, los problemas tiroideos no están asociados a obesidad. Doctora Canche. Yo pensaría, Philly, que un mensaje para las personas y complementando la muy buena explicación que dan mis colegas es que el problema del peso no es tiroides, es cucharoides. Estamos comiendo más, estamos comiendo alimentos que no son los adecuados y eso es lo que está generando, digamos, que las situaciones con el peso. Philly, si me permites, 2 preguntas puntuales porque veo que tenemos demasiado volumen de preguntas y la idea es tratar de abarcar lo que más podemos para 2 respuestas puntuales. Vane Villa nos pregunta, si te van a medir la T4, ¿no debes tomar antes de hacerte los exámenes la hormona? La respuesta es no. Lo ideal es, si te van a hacer por algún motivo una T4 libre, se te debe tomar el examen de sangre después, te debes tomar el examen de sangre y después de habértelo tomado el examen de sangre, te puedes tomar luego la hormona tiroidea. Y la otra pregunta de María Eva Sayago es, hola, ¿el hipotiroideo corre riesgo de contraer este virus? La respuesta, que también lo hemos discutido en otros espacios, es no. Patología tiroidea no está asociado dentro de las comorbilidades que empeoran el pronóstico ahora por la pandemia de COVID-19. Pero quiero hacer un paréntesis. Sí se ha determinado, pero no solamente es por COVID-19, que hay algunos virus que pueden afectar el funcionamiento de la tiroides y pueden causar alteraciones de pronto en el funcionamiento, procesos inflamatorios. Inclusive ahora con el COVID recientemente han salido como unos reportes de casos, pero con una población muy pequeña. Pero el mensaje general para todas las personas que están conectadas esta noche es que tener problemas de tiroides no empeora el pronóstico de los pacientes por COVID-19 y no es un factor de riesgo desde el punto de vista de las comorbilidades que ya están previamente establecidas, que sí pueden afectar el pronóstico de las personas que adquieran esta infección. Muy bien. Doctores, ¿hay otra pregunta que quieres responder o no? Esta fue la que ya hablamos, la de María Eva, que era lo de la parte del virus y la problema de tiroides. Dale, empezamos. Acá, doctora Canche. Ok, si los lácteos se deben tomar o no, bueno, es un tema complejo, ideológico, cultural, psicosocial. La primera cosa que tenemos que tomar en cuenta sin hacer discernimientos emocionales o sociales es que los lácteos pues son derivados de un mamífero que no es de nuestra especie. Nosotros somos el único mamífero que después de los 2 años sigue lactando y de un mamífero que no es de su especie. Entonces, la realidad es que los derivados de los lácteos, como son todos los curtidos, en este caso los quesos, cremas y demás, tienen un proceso de emulsificación, pasteurización y cambio en el tema de la composición y son otro grupo de alimentos. Pero el tema de la leche en particular, pues finalmente no es necesario consumirla. Hay otros alimentos que nos pueden dar fuente de calcio y el tema de la intolerancia a la lactosa, yo siempre les digo que no existe. La realidad es que la lactasa ya no debería estar ahí, entonces en el primer proceso digestivo alterado, en la primera diarrea terrible que tenemos, en la primera dejada de tomar 6 meses lácteos, pues se desentrena la lactosa y entonces ya no la podemos tomar, pero es porque ya no debería seguir entrenada. Entonces, más bien los lácteos son un tema ideológico, por eso ya hay tantas leches que podemos utilizar, pero digo, pues obviamente sin satanizar ninguna pregunta. Entonces yo creo que más bien va en el contexto de cada paciente, qué le guste, las preferencias y lo que le indique su nutriólogo. Doctor Torres, en Mita, tiene una pregunta corta.
Gracias, Fili. Muchas gracias a Elminta por participar. Elminta nos dice, hola, buenas noches. ¿Puede una madre amamantar después de un cáncer de tiroides? Pues digamos que la pregunta es amplia, pero uno determina de que si es un cáncer de tiroides que tiene el antecedente y el paciente en ningún momento haya tenido antecedentes de haber sido sometido a una terapia con yodo, no tiene ningún tipo, digamos que de contraindicación. O sea que la respuesta es que se le puede dar lactancia de todos modos al bebé y obviamente si es una cirugía en la que sacaron toda la tiroides, lo importante es que la mamá sea muy juiciosa con la toma del reemplazo con la hormona tiroidea y no va a tener ningún tipo de inconveniente para que continúe la lactancia en su bebé, teniendo presente de que la lactancia sabemos lo importante que es en ese vínculo madre-hijo y los beneficios que va a tener para su bebé. Doctora Palacios, una pregunta de Natis. Dice Natis, buenas noches. ¿La enfermedad de hipotiroidismo puede ser heredada de un hijo? Bueno, el hipotiroidismo es una enfermedad, el hipotiroidismo autoinmune es una enfermedad en general que tiene una base también familiar. No necesariamente el hecho que una mujer que tenga un hipotiroidismo autoinmune quiere decir que tenga un hijo que sea hipotiroideo, eso habría que revisarlo, pero sobre todo si el hijo es una mujer, porque las mujeres sí tenemos una tendencia a tener más estos problemas tiroideos, si presenta síntomas ya habría que hacer un examen, pero no necesariamente una mujer que tenga un hipotiroidismo va a heredarlo a su hijo. Ok, dice, doctora Canché, tengo 3 años de hipertiroidismo, tomo tiamazol. Para los que no saben, el tiamazol es un medicamento para controlar no el hipo, sino el hiper, este exceso de actividad de la glándula. Y dice, pero de un tiempo para acá tengo problemas digestivos, dolor en la parte izquierda y la parte baja de la espalda. Bueno, ahí lejos de echarle la culpa al tiroides, si el medicamento y tus niveles de hormonas tiroideas están bien controladas por tu endocrinólogo, estos síntomas pueden deberse a otros factores. Entre ellos puede ser un colon irritable, una alteración de la microbiota intestinal, probablemente el tipo de alimentación que estás llevando haya que controlarla. Y si cualquiera de estos enfoques no es el adecuado, inclusive por el tema donde me comentas el dolor, hay que ver si no es un tema digestivo, también si no puede ser un problema a veces ortopédico o de columna. En ocasiones podemos tener algunas alteraciones que no precisamente son a nivel intestinal, que a veces tienen que ver con un tema de postura o a niveles de problemas radiculares o de columna. Entonces, básicamente en este caso, si tu perfil tiroideo está compensado por tu endocrinólogo con tu medicamento, hay que buscar otras causas que a veces no necesariamente tampoco son digestivas. Momento. Sí, doctor Torres. Hay una pregunta muy interesante que hace Claudia Murillo. Claudia nos comparte que tiene una ecografía donde tiene nódulos tiroideos que han venido aumentando de tamaño, que si eso es peligroso. Y me parece que es muy importante esa pregunta porque tenemos que partir de que la presencia de los nódulos tiroideos hoy en día los hemos encontrado más a partir de una ayuda diagnóstica como es la ecografía de tiroides. Por más experiencia que una persona tenga en palpar una tiroides, pueden pasar a veces los nódulos desapercibidos. Y no es porque uno no tenga la capacidad de detectarlos, sino que en ocasiones, por el tamaño y por la ubicación de los nódulos, es prácticamente imposible poderlos palpar. El hecho de que tengamos una ecografía con nódulos tiroideos no es una señal de alarma. El mensaje de tranquilidad para todos los asistentes es que tenemos que partir de que los nódulos tiroideos, la gran mayoría, son nódulos benignos. Y la mayoría de los nódulos que reporta una ecografía de tiroides son nódulos que no son susceptibles de tomar una biopsia. Es por eso muy importante que el momento en que se haga una ecografía de tiroides, que sea un radiólogo experto, ojalá en la parte de la ecografía, o que sea la ecografía leída por una persona que tenga experiencia, en este caso como un endocrinólogo, uno debe establecer qué características tiene ese nódulo. Porque dependiendo del tamaño, dependiendo de las características del nódulo, por ejemplo, si son nódulos muy negritos o que sean más altos que anchos o que tengan la presencia de microcalcificaciones, hay un montón de características que lo ayudan a uno a establecer cuáles nódulos son altamente sospechosos, cuáles tienen una sospecha intermedia para malignidad, cuáles nódulos tienen un riesgo bajo, cuál es un riesgo muy bajo y cuáles son nódulos benignos. Entonces, para redondear la respuesta, la mayoría de los nódulos son buenos, la mayoría no requieren biopsia y el hecho de que aumenten de tamaño hay que ver qué tanto están aumentando de tamaño, porque eso, más otras características que debe evaluar uno en el nódulo, debe establecer cuáles ameritan hacer una prueba diagnóstica, que es tomar una biopsia, y cuáles pueden en algún momento
uno quedarse tranquilo y continuar solamente con el seguimiento. Un momento, para todos. Mari está diciendo este comentario. Yo solo quiero decir en este comentario, este punto es real, porque yo también desde mi cirugía no siento igual. Mi cuerpo no es igual, mente, todo cambió. Pero yo sé que algunas veces mis doctores dicen, no, estás bien, porque toma esta pastilla y su vida va a empezar igual, y no es. Pero, doctora Canche, ¿puedes responder un poco sobre este tema? Ok, pues digo, la realidad es que yo siempre les comento que es de las enfermedades, no me dejarán mentir, endocrinológicas más nobles, precisamente pues porque el reemplazo de la levotiroxina prácticamente lo hace llevar al paciente su vida normal. Pero hay que tomar otras cosas en cuenta. El paciente con reemplazo hormonal en ocasiones puede fluctuar su horario de sueño, su horario de comida, su horario de alimentación. Puede fluctuar también el tema que haya otros factores externos que hagan que la misma enfermedad pues no tenga la captación adecuada. Es decir, a lo mejor si nos da de pronto una gripa, pues tenemos que hacer un ajuste porque eso lo haría normalmente nuestra glándula o una neumonía, por así decirlo. Nuestra glándula haría un ajuste propio en caso de elevar la dosis. Hay que recordar que las hormonas o la tiroides, las hormonas tiroideas son las glándulas maestras del metabolismo. Entonces, si yo tengo que incrementar mi actividad por un estrés como una enfermedad o como un padecimiento, no sé, una fractura, un choque, una neumonía, la tiroides es capaz de incrementar la dosis para acoplarme a ese escenario, así en todos los escenarios en general. Pero cuando yo tengo un tema de erradicación prácticamente de la tiroides, sobre todo en el cáncer, pues obviamente esta regulación tan sincrónica que hacen las hormonas, pues se ve afectada y en ocasiones sí tengo que hacer seguimientos muy cercanos. Siempre, aparte de esto, la recomendación, como decía la doctora, solamente cerca de un 10% menos del exceso de peso alterado en un paciente tiene que ver con el problema tiroideo. Entonces, casi siempre el tema de saber un tema de una enfermedad endocrinológica crónica o de un cáncer genera un tema a nivel psicosocial. Entonces, de pronto, la depresión también aparece, que es un factor importante. Entonces, yo creo que el paciente con enfermedad tiroidea desde cualquier rubro tiene que tener un manejo multidisciplinario, es decir, ir al nutriólogo, hacer actividad física, suplementarse, llevar una alimentación, un estilo de vida saludable, puesto que esto va a mejorar mucho la calidad de vida. No sé si la doctora Palacios quiere agregar algo. Sí, doctora Palacios, ¿qué piensas? Digamos que lo que Mari dice también me lo han referido muchos pacientes. Uno como médico se fija y los niveles de hormona tiroidea están bien, pero el paciente definitivamente dice que su vida sí ha cambiado. De acuerdo con la doctora Canche, pues habría que revisar otros factores, que pueden ser muchos, buscar en el paciente pues todas las causas posibles, pero desde siempre y cuando los niveles de la hormona tiroidea en sangre estén bien, pues uno sí se vería obligado como médico a buscar otro tipo de alteraciones, no solamente físicas, sino psicosociales, como lo decía la doctora Ariana. Pues si yo soy una persona completamente saludable y tengo que levantarme todos los días a tomarme una pastilla, solamente el hecho de tener una enfermedad, un rótulo de cáncer o de hipotiroidismo y tener que tomar un medicamento, pues eso también hace unos cambios. Pero más allá de eso, pues habría que mirar en los exámenes de laboratorio, digamos, otro tipo de cosas que pudieran afectar al paciente. Doctor Torres. Hay una persona que nos hizo una pregunta hace rato y obviamente como tenemos tanto volumen de preguntas nos hemos demorado un poco para contestar, pero tranquilos que estamos tratando de hacer lo posible para poder contestar la mayor cantidad de preguntas. Doctor Torres, antes de empezar con esta pregunta, por favor, responder a la pregunta de Karen. Y luego de esto, por favor, a Karen Love. Sí, con mucho gusto. Entonces, Liz Araceli, en menos de 5 minutos estamos contigo y tengo muy presente tu pregunta. Karen, bienvenida, muchas gracias por participar en este evento. Karen nos pregunta, llevo 1 año en estudios por nódulo en la tiroides. En mayo por fin me dan el resultado de una biopsia, el cual es positivo para carcinoma papilar. El problema es que no me quieren operar aún por el tema del COVID. Me pregunta es si no hay ningún problema. Karen, la mayoría de los cánceres de tiroides son cánceres en los cuales son de buen pronóstico.
el hecho de esperar no va a empeorar tu pronóstico y no va a aumentar el riesgo de la enfermedad. Puede ser más riesgoso llevarte en este momento a un procedimiento quirúrgico que implicara entrar a una institución donde puede haber mayor riesgo en este momento por esta pandemia que vivimos a nivel mundial por la infección por COVID-19. La recomendación es, sigue las instrucciones de tu médico, no te pierdas de tus controles, estemos vigilando los tiempos y estoy seguro que tu médico, en el momento en el que considere ya prudente hacer el procedimiento, te lo va a programar y esta espera no va a poner en peligro ni va a empeorar el pronóstico a partir del resultado de ese backup. La pregunta es, yo pregunto si el ser positivo por COVID y al hacerse los análisis pueden alterar los parámetros. Es una pregunta muy interesante. La voy a responder saliéndome un poquito de COVID y es pensando de que en general los virus pueden afectar en realidad el funcionamiento de la tiroides, pero algunos casos que están más establecidos es con procesos inflamatorios de la tiroides que tiroiditis. En el caso de lo que nos pregunta Lisbeth es que la TSH se llegó a subir, en algunos casos inclusive por un punto de corte de 35. Pensar que sea un efecto directo de todos modos por el virus, no hay una evidencia que determine que sea esa la causa. La sugerencia en este momento es que independiente de que sea positivo para COVID, lo que requiere ese paciente es que sí se debe hacer un ajuste con respecto a la dosis de la hormona tiroidea para ayudar a que ese nivel de TSH baje. Y es muy importante tener presente lo que mencionamos ahora. No se preocupen que el hecho de que tenga en este caso la infección por el virus, eso no va a generar más riesgo en el paciente que tenga una patología tiroidea previa. Pero sí lo importante es ajustar el nivel de la hormona de TSH y con base a eso es necesario ajustar la dosis para que esa TSH pueda estar en un mejor rango, teniendo en cuenta que en este momento hay una descompensación bioquímica con el caso que nos está planteando Lisbeth. Sí, seguimos adelante con la pregunta de Camila. Dice, Y luego a Triana. perfecto. Dice, tengo hipotiroidismo desde hace 4 años, pero cada vez bajo más de peso. ¿A qué se puede ver? Tengo temblores, adormecimiento de manos y rostro. La T3 me sale muy baja, tomo 50 microgramos de levotiroxina. Definitivamente la pérdida de peso no es nunca normal. La enfermedad tiroidea que en general se asocia a pérdida de peso es el hipertiroidismo, que no es el caso, pues según lo que vemos acá de Camila, pero sí hay que buscar otras causas hormonales y otras causas distintas a las hormonas de pérdida de peso. Entonces, en el caso de Camila, mi recomendación es que consulte a su médico para que de pronto le busque otras causas de la pérdida de peso, porque la T3 muy baja tampoco es indicativa pues de que haya un problema de tiroides que se asocia a la pérdida de peso. Hay otros problemas hormonales, por ejemplo, problemas con el cortisol que pueden hacer bajo peso, problemas también psicológicos que también pueden dar bajo peso, problemas diferentes como, digamos, algún tipo de cáncer o otro tipo de situaciones. Entonces, para Camila, la recomendación es que busque más allá del hipotiroidismo porque sus síntomas parecieran ser debidos pues como a otra causa distinta. Liliana Triana, por favor, Dr. Palacios. Bueno, Liliana dice, esa pregunta es absolutamente importante. ¿Existe algún tratamiento para eliminar los nódulos de la tiroides para mi hija de 11 años? Como ya lo hemos venido diciendo, 1 de cada 2 personas pueden tener nódulos en la tiroides. Esto es absolutamente frecuente y la mayoría de personas no va a tener cáncer. Entonces, yo siempre le digo a mis pacientes que los nódulos en la tiroides es como encontrar una persona que es pecosa, que tiene pecas en la cara. Las pecas, por ejemplo, son absolutamente frecuentes, lo mismo los nódulos de la tiroides. Y un mensaje claro acá es que la levotiroxina, que es el tratamiento que damos para los problemas del funcionamiento de la glándula tiroides, no tiene ninguna función en reducción o eliminación de los nódulos de la tiroides. Entonces, primer mensaje, los nódulos de la tiroides son frecuentes, la mayoría son benignos y el tratamiento médico no los elimina, solamente eliminamos los nódulos de la tiroides por medio de cirugía en unos casos especiales, y es cuando el paciente tiene cáncer de tiroides o cuando los nódulos son absolutamente grandes que impiden el funcionamiento de la respiración o de la deglución, de que el paciente pues ya no pueda comer, pero en general los nódulos son una condición común, una condición benigna en la mayoría de casos. Entonces, en tu niña Liliana de 11 años, lo que yo te recomiendo
es que busques un endocrinólogo pediatra, porque la niña tiene 11 años, y si los nódulos no tienen características malignas a la ecografía, que por ahí otra pregunta, que es lo mismo que ultrasonografía, la recomendación es hacer un seguimiento con ecografía sin dar ningún tipo de tratamiento médico en caso de que no tengas en la ecografía sospecha de que esto pueda ser malo, y tampoco la levotiroxina es utilizada para eliminación o reducción del tamaño. Doctor Torres, por favor, si puede responder a esta pregunta. Muchas gracias. Tranquila, Esther, que vamos a responder todas las preguntas y muchas gracias por participar en este evento. Un saludo para ella. Esther nos dice, ¿me podrían ayudar en una TSH de 22.15 y una T4 libre disminuida? Entonces voy a ir por partes. El hecho de tener ese perfil bioquímico hasta ahí indicaba de que había un hipotiroidismo, o sea que la glándula está perezosa, la glándula está lenta, la glándula no está funcionando en forma adecuada y eso es lo que genera que el nivel de la hormona en sangre disminuya y por eso la palabra hipo, que significa poco, producción de hormona tiroidea. ¿Qué pasó? Que obviamente si hay poca hormona, ¿qué hay que darle al paciente? Hormona tiroidea y en el caso de Esther se la dieron. Le empezaron hormona 25 microgramos diarios y 2 meses después dice que tuvo una crisis tiroidea. Ya no fuimos para el otro lado, en el que decía una T4 aumentada en 2.4 y una TSH en 0.002. Me suspendieron la hormona y la T4 libre se estabilizó. A ver, la idea es que muchas veces también uno con respecto a los problemas de la tiroides los tiene que ver con calma y tiene que dar tiempo para ver cómo se va comportando el funcionamiento de la glándula tiroidea y qué parámetros bioquímicos nos va dando durante el seguimiento como para poder llegar a un diagnóstico claro. Posiblemente lo que está sucediendo, y sobre todo si estamos hablando de una paciente, que sea una paciente joven, puede ser un origen autoinmune que está generándose una disfunción en la tiroides. Pudo haber debutado con un proceso inflamatorio en la tiroiditis, en algún momento pudo haber entrado en la fase hipotiroidea, se le dio el reemplazo, pero luego se estabilizó. Entonces, en este momento, con base a la información que tenemos, la paciente, en este caso Esther, debutó con un hipotiroidismo primario y se le dio la hormona, pero cuando ya la TSH se bajó del todo, eso indica que posiblemente esa glándula todavía está funcionando, pudo empezar a responder con respecto a la parte de la producción de la hormona, o sea que esa alteración inicial pudo haber sido una alteración transitoria, porque me llama la atención de que con una dosis tan bajita de 25, ya la TSH se hubiera ido para el otro lado. Entonces, digamos que la sugerencia es, por ahora, estar tranquila, no se preocupen si el endocrinólogo a corto plazo no lo ha visto, pero en el momento en el que se pueda, teniendo en cuenta cuándo fueron los últimos exámenes, la sugerencia sería hacer un nuevo control de TSH, hacer una nueva valoración de T4 libre y hacer una valoración de los anticuerpos en la sangre, porque si esos anticuerpos dan positivos, le puede orientar a uno si hay de por sí una disfunción autoinmune que pueda ser un factor de riesgo para la afección de la tiroides y ahí le puede dar uno un contexto a cuál es el diagnóstico que uno está enfrentando y por ende poder orientar el tratamiento. Doctor Torres, antes de empezar con la próxima pregunta para doctora Canche de Sonia, por favor, compartir para toda la gente que hay muchos comentarios, hay muchas preguntas. Si no hay tiempo en estos 90 minutos, después de este webcast, los doctores van a responder, no en la página de Facebook. Entonces, por favor, doctor Torres, es verdad. Doctora Canche, hay una pregunta de Sonia. Okay. Sí, ¿alguna pregunta que quiera responder? Sí, ella tiene una acá, sí. Ok, bueno, pues primero nada más rápido. Momento, sí. Ok. Listo. Ok. Hubo un paciente que preguntó, creo que se llama Jean-Paul, que comentaba un caso que ocupaba... Hace 2 años me operaron de cáncer, sí. Ok. Hace 2 años me operaron de cáncer papilar de tiroides. Tengo unos meses que me duele el cuello y cuando me despierto en la mañana siento que las manos me hormiguean y salgo con anemia. Ok. Aquí lo primero que hay que mencionar es que, como el doctor Torres lo comentó, el cáncer papilar de tiroides es los que mejor pronóstico tiene, pero al final siempre hay que llevar un seguimiento. Este tema de dolor de cuello y que tenga hormigueos y
son dos síntomas aislados. El que tenga un tema de hormigueo en las manos, hay que determinar varias cosas. Hay que recordar que la cirugía pues es digamos un procedimiento que se lleva a cabo a nivel del cuello y hay que vigilar si en el manejo quirúrgico no hubo alguna alteración que pudiera estar alterando eso. También otra es, tenemos nuestra glándula tiroides y tenemos unas glandulitas en la parte superior e inferior que se llaman paratiroides, que son las que manejan el calcio y a veces estas pueden verse afectadas cuando hacemos una cirugía de retiro total de la glándula. Entonces, las alteraciones en el tema de la suplementación con calcio que pueden llegar a tener estos pacientes es de suma importancia para ver si no es un tema de hormigueo por un problema de calcio o por un problema a través de los nervios que están en el cuello y hay que vigilarlo con su cirujano en este sentido. No sé ahorita si el doctor Torres quiere agregar algo y nada más para concluir, el tema de la anemia, pues aquí la cuestión es que la anemia es una cuestión aislada al hipotiroidismo si estás bien controlada, no tiene nada que ver con el tema de SEA de tiroides, entonces habría que vigilar la alimentación, la ingesta de hierro, la ingesta de complejo B, de ácido fólico. Entonces si tienes un tema de anemia hay que resolverlo, pero es un tema aparte de la tiroides. No sé si el doctor Torres o la doctora quieran agregar algo con el tema del hormigueo, por favor. Doctora Palacios. De acuerdo completamente la doctora Canche. Cuando un paciente tiene cualquier cirugía, sea por cáncer de tiroides o por cualquier otra causa en donde se haya extraído la tiroides, pues hay que tener en cuenta que se pueden ir las glándulas paratiroides y esto puede causar hormigueo. Y definitivamente la anemia pues no tiene como mucho que ver, Sonia, con el cuadro que tú pintas pues acá en la pregunta. Entonces la recomendación es hacer un estudio distinto de la anemia, deficiencias vitamínicas y otras causas. Roger Gómez. Dr. Torres, ¿cómo podemos responder a Roger? Claro que sí, Philip. Un saludo para Roger Gómez. Roger nos dice, hola, buenas noches, fui operado de la glándula tiroides, me la extirparon hace 2 meses, estoy tomando levotirosina 150 microgramos. ¿Es normal a veces sentir pinchazos o picazón en el cuerpo? Gracias. Pues en realidad lo que tenemos que esclarecer es primero cuál fue la causa de la cirugía de la tiroides, lo segundo es determinar con base a esa causa cuál va la meta de la TSH para establecer si con esos 150 microgramos el paciente tiene una suplencia adecuada o no, y si el paciente tiene una suplencia adecuada, lo que hemos reiterado toda la noche, pensar de que ese tipo de síntomas no tienen en este caso un origen por problemas tiroideos, y habría que pensar en otro tipo, digamos que de valoración para hacer un perfil, por ejemplo, de exámenes complementarios como ver. Doctora Palacios. Como es en lugares mundializados, se justificaría hacer algún estudio para descartar que no haya algún atrapamiento de algún nervio y diagnósticos diferenciales más allá del problema de la tiroides que puedan estar asociados a esa parte de síntomas. No es común que un paciente quede con este tipo, digamos, que de sensación o manifestaciones clínicas después de una cirugía de estas, pero obviamente lo más importante es con una cirugía tan reciente como hace 2 meses, hacer un control bioquímico para ver si esa suplencia con 150 es la adecuada y si no todo está bien, pensar en otro tipo de ayudas de exámenes complementarios buscando cuál puede ser la causa de esos síntomas. Dr. Palacios, una pregunta de Sandra Patricia. Dice Sandra, muy buenas noches, ¿se puede suspender sin ningún problema la levotiroxina de 100? ¿Y qué consecuencias debido a la pandemia y a la escasez del medicamento en mi región estoy viviendo eso? Sandra, ya lo hemos hablado también a lo largo de este encuentro. Si tienes una dosis de levotiroxina de 100, tienes un diagnóstico de un hipotiroidismo, la recomendación es que no suspendas bajo ningún motivo ni modifiques la dosis del medicamento porque eso puede darte pues graves consecuencias de salud, te puede causar bastantes síntomas y respecto a la escasez del medicamento en la región ya tendrías que mirar con tu sistema de salud para que esto pueda ser suplido de alguna forma, pero la levotiroxina bajo ninguna circunstancia sin recomendación médica debe suspenderse porque esto puede provocar, como te mencionaba, graves problemas en tu salud. Entonces, no suspender ni modificar la levotiroxina sin recomendación del médico tratante. Pacientes, y es que no consiguen en ocasión la marca que habitualmente estaban tomando. Entonces, en ese orden de ideas, pues la sugerencia es decirle al paciente que si definitivamente esa marca en algún momento está descontinuada o no está saliendo, conseguir otra marca,
pero que sea la misma concentración. Y una parte muy importante para los pacientes es recordar que dentro de las reglas de oro de la toma de la hormona tiroidea es no partir la hormona. Entonces es muy importante tener presente de que sean concentraciones exactas de acuerdo a la dosis que el paciente previamente está recibiendo. Es preferible que si, por ejemplo, con una dosis de 100 que no se consigue, que el paciente no vaya a coger, por ejemplo, digamos que empezar a partir dosis para hacer la parte de la dosis de 100, o que de pronto necesita 50, entonces parto por la mitad una de 100 porque no consiguió la de 50, no. Es mejor de todo modo, si no consigue la de 100, o conseguir una comercial de otra marca, pero que sea en 100 microgramos, o tomarse 2 de 50, más las características de la toma del medicamento que ya hemos mencionado ampliamente en el desarrollo de este evento. Pregunta acá, Philip, que le voy a responder muy concretamente. Dicen, problemas de hipotiroidismo, si puede tener la paciente que tenga problemas en este sentido, un parto normal. La respuesta es sí, puede tener un parto completamente normal. Lo importante es que dentro de su control del embarazo tenga una valoración por su médico para mantener el nivel de la hormona tiroidea en el rango adecuado de acuerdo al nivel de la TSH. Si eso se cumple, obviamente eso no va a generar ningún problema para el parto y no va a haber ningún problema para el bebé en el momento en el que ocurra ya la parte ya final del embarazo. Dr. Torres, una pregunta de Liz. Perfecto. Lisa Lamando nos pregunta, tengo insomnio, sobrepeso, depresión, ansiedad y fibromialgia desde la extracción de mi tiroides. Ustedes dicen que todas esas cosas no están relacionadas con el tratamiento con la levotirosina, tomo 100 microgramos, y el yodo. Me han realizado todos los chequeos, ¿cierto? No veo el resto de la pregunta, pero obviamente asumo que Liz nos está preguntando en ese tipo de casos o situaciones qué hacer. Estamos hablando de situaciones que generan problemas y que afectan la calidad de vida de las personas, y problemas como la ansiedad, problemas como la parte de la depresión y problemas como la fibromialgia son situaciones que requieren un tratamiento especial dentro de esos escenarios. Entonces, en ese orden de ideas, pues digamos que si el paciente tiene una adecuada suplencia y su función tiroidea está bien, habría que concentrarnos en hacer un tratamiento adecuado para esas otras comorbilidades que están afectando la calidad de vida del paciente. Y hay tratamientos para la parte de la fibromialgia, aunque en ocasiones es muchas veces también complicado porque los pacientes pueden tener múltiples síntomas, pero obviamente hay medicamentos que nos pueden ayudar a mejorar ese tipo, digamos que, de situaciones. El control de la ansiedad y el control de la depresión también se puede tratar en la parte farmacológica, pero volvemos a insistir. Si bien es cierto, hay un problema de tiroides, el mensaje es, no le achaquemos todo a la tiroides. La tiroides no tiene que responder por todas las situaciones que le ocurran a uno. Yo siempre he dicho que también es la glándula como más de malas que tenemos en el cuerpo. Todo se lo achacamos a la tiroides y se convierte como en ese salvavidas de que si no sabemos que el paciente que tiene y por allá vemos una TSH medio elevadita, no, eso es la tiroides. Entonces la invitación es a que pensemos en otros diagnósticos y pensemos en que hay otras alternativas farmacológicas más allá de los problemas tiroideos que generan tratamientos y que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Doctora Canche, una pregunta de Milena. Ok. Milena, buenas noches. Dice, bueno, han preguntado por el parto de una persona con hipotiroidismo. ¿Se corre algún riesgo? ¿Puede ser un parto natural? Bueno, creo que el doctor ya lo comentó. Mientras el paciente esté bien controlado, ya hay una sincronía del ginecólogo con el médico endocrinólogo. Hay que recordar que los problemas de alteración de tiroides, aunque el manejo ginecológico sea oportuno para la obstetricia, en este caso es el tema del bebé, siempre debe de haber un control y, por supuesto, si está bien controlada puede llegar a tener un parto normal. No quiere decir que la tiroides sea una causa para que pueda eximir el tener un parto. Si existiera otra condición documentada por el médico ginecólogo, en el cual indique por alguna cuestión del bebé, la placenta o el líquido amniótico hacia una cesárea, ese es otro contexto clínico. Acá es una pregunta de Sandra Patricia sobre su pastilla. No sé, doctora Palacio, si tienes una respuesta. Yo creo, Philip, que esta ya la respondimos. Sí. Ok, muy bien. Hemos contestado ya. Adelante. Si quieres comparto mientras tanto una Fili. Adriana Urbano nos pregunta, después de intervención quirúrgica y yodoterapia, ¿por qué sigue alta la tiroglobulina? La tiroglobulina en el carcinoma diferenciado de tiroides es el marcador tumoral que utilizamos para poder establecer ese paciente cómo está con respecto a la parte del seguimiento.
Si un paciente es operado, se le da yodo y en el seguimiento este marcador tumoral está persistentemente elevado, lo debe hacer pensar a uno en que puede haber todavía persistencia de todos modos del tumor, y mi recomendación en este caso sería sugerir una revaloración con ecografía para ver si hay alguna lesión que sea sospechosa y que explique por qué ese marcador tumoral todavía persiste elevado. Y un aspecto muy importante es, siempre cuando hagan un examen de tiroglobulina, hay que colocar el compañero, que es medir los anticuerpos contra la tiroglobulina. Porque si una persona tiene anticuerpos contra la tiroglobulina positivos, la tiroglobulina pierde valor en el seguimiento y uno ya tiene que pegarse del comportamiento de los anticuerpos para ver cómo va la evolución del paciente. Sugerencia, que los anticuerpos contra la tiroglobulina y la tiroglobulina siempre sean ojalá en el mismo laboratorio para que las comparaciones dentro del seguimiento sean comparaciones objetivas. ¿Y por qué es muy importante pedir anticuerpos contra la tiroglobulina? Porque 30% de la población con cáncer de tiroides pueden tener anticuerpos positivos y es muy importante descartar que no estemos dentro de este escenario, porque ya la tiroglobulina en ese escenario no sería entonces el factor confiable dentro del seguimiento, sino que sería el comportamiento de los propios anticuerpos contra la tiroglobulina. Una pregunta más de Jean-Paul. Doctora Palacios, empezamos con usted, pero una respuesta un poco corta porque ya casi 90 minutos. Sí. Bueno, Jean-Paul, discúlpanos también por no pues, contestarte antes, porque vi que hiciste la pregunta muchas veces. Dice, mi madre está en cama porque tiene anemia por una afectación por no tomarse la levotiroxina. Creo que fue la depresión lo que hizo que dejara de comer. Por ahora tiene problemas de memoria y lentitud mental. No veo el resto, pero creo que dice que si esto es por el hipotiroidismo. Bueno, Jean-Paul, yo creo que lo de tu mamá puede ser una cosa más compleja, ¿cierto? El hipotiroidismo mal controlado en las personas mayores, sobre todo, puede dar problemas, digamos, dentro de la parte mental, como la depresión y todo esto, problemas de memoria y lentitud mental. Sin embargo, tú pones acá que tu mamá está algo más compleja, que está en cama, que tiene anemia y que ha tenido pérdida de peso. Entonces yo creo que hay que ir más allá, que el hipotiroidismo creería que no es lo que le está dando esto a tu mamá y que se deben hacer estudios más profundos para evaluar otras causas, porque la cosa puede ser por otro camino. Es muy importante lo que dice la doctora Karen Feeling, y hay que tener mucho cuidado con la interpretación de las pruebas tiroideas en la población anciana. Los puntos de corte de la TSH en población joven no son iguales para la población anciana. Ustedes pueden tener, a medida que la edad avanzando, niveles de TSH que pueden estar ligeramente elevados y es completamente normal para ese grupo poblacional. Y pueden ser más los riesgos de empezar hormona tiroidea que hacer el seguimiento en una situación que es netamente fisiológica y es un comportamiento normal dentro de esa población. Fili, Griselda nos pregunta que tuvo un carcinoma folicular de tiroides, un tamaño de 1.1 centímetros, que le habían dado yodo. Ella parece que muy juiciosa revisó las guías, que no necesitaba al parecer yodo, pero en su momento se le habían dado. Es un bajo riesgo, que ¿cuál es su meta de TSH? Griselda, muchas gracias por participar. Si tienes un bajo riesgo, la meta de TSH es mantener un rango normal bajo. ¿Qué significa esto? Mantener TSH entre 0.5 y máximo 2. Esa es la meta para los pacientes que tengan bajo riesgo, de acuerdo a la estadificación que haya hecho uno, con toda la información que uno obtiene después de que el paciente fue llevado a cirugía, y en el caso tuyo que te dieron yodo, con la información que también se obtuvo del rastreo, que es esa foto que toman a los 8 días después de haberte dado el yodo radioactivo. Yo tengo una pregunta para los médicos. Mira, ya estamos casi 90 minutos. ¿Es posible, después de esta reunión, para responder los comentarios en la página Facebook? Doctora Palacios, doctor Torres, doctora Canche, ¿puede hacerlo? Claro que sí, sí, claro. Claro que sí, muchas gracias, claro que sí. Y la otra cosa, para toda la gente que está acá en la página, por favor, un aplauso para los médicos, con un like o un corazón. Gracias a doctora Canche, doctora Palacios, doctor Torres, para estar acá hoy. Antes de salimos, queremos compartir información de contacto para cada médico. Momento, Karen, yo voy a poner su foto. ¿Sí? Ok, entonces va a ser la información de contacto para cada médico
para ustedes. Y si quieres contactar por Facebook, por su página web, puede hacerlo. Y lo mismo para mí. Si quieres estar en contacto conmigo y si quieres escuchar algo de un médico, por favor, dime un mensaje. En este punto, gracias a todos. Nos vemos próxima vez.